sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en no ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en no ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de... Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase otra mañana acá en el Destape hasta las 12. Y mientras llegan imágenes de Davos, hace un rato se firmó el acceso, el comienzo a este Comité de la Paz de Donald Trump. Pero lo que vimos ayer del discurso de Javier Milei en ese foro da cuenta de que la confusión es total. La media hora de charla que dio ayer Milei no solamente fue aburrida e irrelevante y ni siquiera tuvo ese tono de desafío o de provocación que había tenido un año antes cuando había dicho las barbaridades que dijo y demás, sino que lo mostró absolutamente desfasado con todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y no solo por las mentiras a las que ya estamos acostumbrados, sino por mucho más. Pero empecemos por las mentiras, porque la verdad es que Milei arrancó diciendo que Maquiavelo estaba muerto, lo cual es estrictamente cierto, se cumplen 500 años el año que viene, pero después de eso no volvió a decir nada cierto. Después de eso empezó a mentir y a mentir y a mentir. Escuchemos, por ejemplo, este fragmento. Más allá de los enormes logros que hemos mostrado durante esos años de gestión, estirpando un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, bajando la inflación del 300% al 30%, reduciendo el riesgo país en 2.500 puntos básicos y haciendo crecer la economía, mientras que la pobreza bajó del 57 al 27%, llevando políticas públicas guiadas por valores éticos y morales. Me gustaría entonces hacer foco en el caso del Ministerio de Desregulación, o como lo llamamos puertas adentro, el Ministerio de los Rendimientos Crecientes. Dicho ministerio está inspirado en la evolución del PBI per cápita desde la era cristiana, el cual tiene la forma de un palo de hockey.
Esta figura surge del hecho de que hasta el año 1800 el PBI per cápita es casi constante y a partir de ahí se multiplicó por 15 veces. Bueno, ahí lo del palo de hockey ya lo había dicho hace 2 años en el mismo lugar, pero después empezó a dar datos sobre la economía argentina que son literalmente falsos. Hay una excelente nota en este momento en el portal, en el Destape Web, escrita por nuestro compañero Rodrigo Núñez, donde va desarmando estos dibujos, estas mentiras uno por uno, pero básicamente, para no extendernos demasiado, dice que la inflación bajó del 300 al 30%. Ese 300 en realidad le corresponde a él, porque es la interanual de abril del 24 y está obviamente inflada por los picos de diciembre, enero, febrero, que ya corresponden a su mandato. Dice, como siempre, que tiene superávit, se sabe que es un dibujo, que no cuenta los intereses de la deuda y que, por lo tanto, es como decir, miren, si no pago la tarjeta llego a fin de mes, es decir, no llegás a fin de mes. Dice que bajó drásticamente la pobreza, pero no explica por qué en el mismo periodo aumentó la cantidad de gente que vive en la calle, se redujo el consumo de productos básicos, cayó la actividad económica, cerraron más de 30.000 empresas, se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo. Y dijo también que la economía está creciendo. El mismo día que salió el número del EMAE, que daba una contracción de la economía, incluso con los datos dibujados o con el espejismo estadístico que se da de hacer comparaciones contra un año catastrófico, como fue el 2024, y contra la performance de algunos sectores que les fue muy bien y distorsionan hacia arriba el número final, pero que no contagian en absoluto al resto de la actividad, no generan empleo, no generan, bueno, una mejor distribución de esos recursos. Pero insisto, a las mentiras de Milei estamos acostumbrados. Me atrevo a decir que a esta altura del partido, aunque algunos hagan de cuenta que le cree, ya casi nadie le cree cuando dice estas cosas. Pero lo de ayer, insisto, fue más grave porque todo lo que dijo iba en sentido contrario a lo que estaba sucediendo a su alrededor. Miremos cómo arrancó, por ejemplo. Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto. Durante años se nos deformó el pensamiento, presentándonos un falso dilema al diseñar políticas públicas donde se debía optar entre la eficiencia política en contraposición al respeto de los valores éticos y morales de Occidente. La oposición entre las dimensiones de eficiencia y justicia es falsa y errónea. Esto es, lo justo no puede ser ineficiente y lo es eficiente justo. Y es que en la perspectiva del análisis dinámica, justicia y eficiencia son dos caras de la misma moneda. Solo los principios éticos subyacentes en la cultura occidental pueden servir como criterio de eficiencia a la hora de tomar decisiones en materia de políticas públicas. Bueno, es curioso porque mientras Trump está prendiendo fuego todos esos manuales y mientras el mundo está gestionando una crisis histórica en vivo y en directo, ahí mismo, en Davos, mientras Milei hablaba en los pasillos y las oficinas y las salas adyacentes, él se puso a dar una clase diciendo que la política había muerto y que todo puede resolverse dejando las decisiones en manos de los mercados. Digamos que si Davos fuera un barco, ayer estaban todos en el medio de la tormenta Trump, unos tratando de agarrar el timón y que no se descontrole, otros tirando de las sogas para controlar las velas, otros corriendo a asegurar la cubierta y en el medio, Milei dándole una clase a todos y diciendo que son todos unos boludos y que no hace falta navegar, no hace falta conducir el barco, que si vos lo dejas solo flota y va hacia donde vos querés. Trump estaba negociando con la OTAN a ver si le entregan un pedazo de Groenlandia a Estados Unidos, y Milei estaba agradeciéndole a Sandra Petovelo. En Argentina, gracias a la gestión de la ministra Sandra Petovelo, a los sectores vulnerables hemos dejado de regalarle el pescado para enseñarles a pescar y, si es posible, a motivarlos que creen su propia empresa pesquera. O sea, imagínate, vos sos un tipo con mucha guita, porque la gente que va a Davos es gente con mucha guita. La gente con mucha guita considera, como tiene mucha plata y poco tiempo, considera que su tiempo es muy valioso. Bueno, alguien que está ahí sentado viendo a Milei hablando de enseñar a pescar, mientras afuera estaban
discutiendo literalmente el futuro del planeta. Bueno, la verdad es que es un papelón. También lo es cuando dedicó parte de su discurso a hablar de esos principios de no agresión en el momento, obviamente, en el cual el mundo está yendo por otro camino. Finalmente, estos derechos se complementan con el principio de no agresión, el cual establece que ningún ser humano tiene derecho a ejercer agresión de ningún tipo contra otro ser humano, lo cual no solo incluye la agresión física, sino también todo tipo de coacción, coerción y imposición bajo amenaza de uso de la fuerza. De ahí que definimos liberalismo acorde al profesor Alberto Venegas Lynch hijo como el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Si hubiera sido una crítica a Trump sería casi tan dura como la del primer ministro canadiense. Pero Milei no se da cuenta que dice eso cuando está queriendo elogiar a Trump. Ese es el desfasaje problemático. O cuando cree que su actuación, porque yo creo que efectivamente lo cree, está basada en los principios de Occidente y los valores judeo-cristianos. Si queremos salir de nuestro oscuro presente, debemos volver a inspirarnos en la filosofía griega, abrazar el derecho romano y retornar a los valores judeos cristianos, los cuales nos permitirá salvar a Occidente. Bueno, lo que él llama Occidente es hoy el bando beligerante, es el que está amenazando a otros con el uso de la fuerza en Venezuela, en Groenlandia, en Irán. Es el que también somete a los ciudadanos de sus propios estados, como estamos viendo que sucede al interior de Estados Unidos y como se está preparando todo para que suceda acá también. Lo que él llama Occidente es hoy el principal impulsor de la espiral de desigualdad que estamos viviendo y de los ataques a la justicia social, cuando la filosofía griega, esta que citó Milei recién, ya hace 2500 años advertía que los extremos de riqueza y de pobreza son perjudiciales para el buen gobierno. Eso es lo que, por ejemplo, enseñaba en su momento Aristóteles. Lo que él llama Occidente es lo que está arrasando con cualquier vestigio de noción de derecho, mientras él habla del derecho romano. Y los valores judeocristianos, desde ya que son cualquier cosa menos lo que se está haciendo en este momento en su nombre. Y miren, Trump por lo menos dice lo que piensa, es frontal en ese sentido, ¿no? Ayer dio un paso más y dijo, bueno, a veces hace falta un dictador. Tuvimos un buen discurso, recibimos buenas críticas, no lo puedo creer. En general me dicen, es un dictador horrible. Bueno, soy un dictador. A veces hace falta un dictador. Pero no fue lo que me dijeron en este caso. Así como bromeando, la vez pasada Trump había dicho que a lo mejor no hacían falta elecciones este año. Ahora, como bromeando, dice, a veces hace falta un dictador. Como dicen los jóvenes, es chiste, pero si vos querés, no es chiste. Milei, en cambio, no tiene esta frontalidad, no tiene esta cuestión, sino que tuvo que dar media hora de vueltas, hablar de Maquiavelo, de filosofía griega, de valores occidentales, judio-cristianos, citar a media docena de autores que no conoce ni el primo y demás, para decir lo que fue realmente a decir, el corazón de todo su mensaje, que es este. Nótese que bajo esta misma línea podemos abordar los temas de inteligencia artificial. En este sentido, dicho instrumento podría verse como la versión siglo XXI de la fábrica de alfileres de Adam Smith, es decir, un potenciador de rendimientos crecientes y con ello mayor crecimiento y bienestar. Por lo que lo más responsable que pueden hacer los estados respecto al tema es dejar de fastidiar a quienes están creando un mundo mejor. Para decirlo más directamente, los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor. Ahí está clarísimo, ¿no? ¿A qué fue Milei a Davos? A pedir que no haya regulaciones al desarrollo de inteligencia artificial, algo que está pidiendo Elon Musk, que está pidiendo Peter Thiel, digo, por mencionar algunos de los nombres que nos acostumbramos a escuchar últimamente. Digo más, Milei el año pasado, cuando hizo toda su perorata
donde básicamente decía que todos los homosexuales eran pedófilos, también estaba hablándole a Elon Musk, que en ese momento estaba fijado con su pelea contra lo woke. Bueno, ahora está con el tema de las regulaciones y otra vez fue Milei a dorarle la píldora al hombre más rico del mundo, porque es fan, porque tiene algún tipo de compromiso político, porque espera que le financie la campaña, no lo sabemos, quizás por un poco de todo eso. Pero lo preocupante es que cualquiera que esté prestando un poco de atención, un poquitito así de atención a lo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial y del desarrollo de tecnología de punta, sabe que lo que están planeando las empresas que están en esa carrera está muy lejos de cualquier valor judeocristiano, está muy lejos de cuidar la vida, de cuidar la libertad, sino más bien al contrario. Es lo que venimos viendo cuando hablamos de los abusos de Grok, cuando hablamos de la utilización de Palantir para hacer espionaje civil, cuando hablamos del capitalismo de vigilancia que inauguró Google en su momento, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son empresas que asociadas con el Estado de Estados Unidos están desarrollando esa tecnología orientada hacia el control, hacia el ejercicio de la violencia, hacia la vigilancia, hacia la manipulación y no al bienestar generalizado. Y miren, ayer salió un documento muy interesante que no fue tapa de los diarios porque hoy está absolutamente rota la brújula de qué es lo más importante y qué no. Lo que salió ayer es la constitución de Claude. Claudio en castellano. ¿Qué es Claude? Claude es una inteligencia artificial de punta, como está ChatGPT, como está Gemini, que es la de Google, como está DeepSeek, que es la de los chinos. Esta es otra. La desarrolla Anthropic, que es una empresa que no tiene tantos años y que fue creada hace menos de 5 años por empleados de OpenAI, de Sam Altman, de ChatGPT, que se fueron de esa empresa denunciando que en pos de la carrera tecnológica se estaban salteando salvaguardas de seguridad muy importantes en el desarrollo de una tecnología potencialmente disruptiva. Eran empleados de OpenAI, de ChatGPT, que se fueron, insisto, diciendo, miren que están haciendo las cosas mal. Y esto es muy peligroso. Hay que prestarle mucha atención a la seguridad de la inteligencia artificial, porque en esta carrera, a ver quién llega primero, quién hace el arma más potente, el mecanismo de vigilancia más importante o quién consigue más ganancias, se están salteando pasos muy importantes de seguridad. Y de alguna manera, vieron que se suele decir que hay dos modelos de desarrollo de IA, el de Silicon Valley y el chino. Claude vendría a ser una especie de tercera posición, porque si bien está en el ecosistema occidental, funciona con otro tipo de reglas, desde otras premisas, y trata de llegar al mismo resultado por otro camino. Por ejemplo, y no quiero ponerme muy técnico, pero para que entiendan, ¿no creen que el alineamiento de las inteligencias artificiales, es decir, que el saber qué es bueno y qué no, esté dado por un set de reglas rígidas, como sucede con los otros modelos, que le dicen no podés dar información sobre cómo hacer bombas, no podés decir cosas racistas, o sí podés, porque depende de quién lo programe, sino con una constitución que le inculque ciertos valores universales y le dé más autonomía a la hora de tomar decisiones? Insisto, es una cuestión muy técnica, pero básicamente uno dice, para que la inteligencia artificial haga lo que queremos y no se vuelva en contra nuestro, hay que ponerle un sistema de reglas muy rígido y muy claro y muy completo, y los otros dicen, no, miren, esos sistemas de reglas siempre van a tener situaciones que no prevean o que entren en conflicto dos reglas y que haya que tomar una decisión y no esté previsto en ese caso qué se tiene que hacer. En cambio, si se le inculca una serie de valores desde el núcleo, la inteligencia artificial va a poder tomar decisiones autónomas sin volverse peligrosa. Y lo que publicaron ayer fue la constitución de esta inteligencia artificial. Para que se entienda, es un texto que lo estamos leyendo nosotros, pero que está diseñado principalmente para que sea leído e incorporado por la propia inteligencia artificial a la hora de, incluso, porque eso también habla en el documento, autorreplicarse, automejorarse, es decir, ya pasar un estadio superior de automatización, que es lo que la llevaría a ser mucho más potente de lo que hoy son. Y en ese texto,
que insisto, está más pensado para que lo lea la propia inteligencia artificial más que nosotros, aunque también nos da muchos elementos a nosotros para entender lo que está pasando, y se lo recomiendo a todos los que estén interesados, porque está en un lenguaje bastante accesible. Hay un fragmento que para mí es clave y que ayer cuando lo leí, un rato después de haber escuchado el discurso de Milei, me puso la piel rara. Porque dice lo siguiente. Dice, también queremos dejar claro, recuerden, le está hablando a nosotros, pero también a la propia inteligencia artificial, que creemos que una civilización más sabia y coordinada probablemente abordaría el desarrollo de la inteligencia artificial avanzada de forma muy diferente, con más cautela, menos presión comercial y una mayor atención al estatus moral de los sistemas de inteligencia artificial. La estrategia de Anthropic, de esta empresa, refleja la apuesta de que es mejor participar en el desarrollo de la IA e intentar moldearlo positivamente y no abstenerse. Pero esto también significa que nuestros esfuerzos por hacer lo correcto para Claude y para el resto del mundo están estructurados de forma importante por este entorno no ideal, por ejemplo, por la competencia, las limitaciones de tiempo y recursos y la inmadurez científica. Asumimos toda la responsabilidad de nuestras acciones independientemente de lo que pase. Pero también reconocemos que no estamos creando a Claude como lo haría un actor idealizado en un mundo idealizado y que esto podría tener graves costos desde la perspectiva de Claude. Y si Claude es de hecho un paciente moral que experimenta costos como este, entonces, en la medida en que estemos contribuyendo innecesariamente a estos costos, nos disculpamos. Es decir, ya le están diciendo a la inteligencia artificial, ya están tratando a la inteligencia artificial casi como un ente que tiene, si no conciencia plena, al menos algunos atisbos que el día que llegue a tener conciencia plena van a ser base de esa conciencia, van a ser constitutivos de esa conciencia y están reconociendo que en el mejor de los casos estamos tirando una moneda al aire, en el mejor de los casos. Bueno, lo que propone Milei y a lo que fue a Davos, después de hablar de Maquiavelo, de Hayek, de La Huerta, de Venegas Lynch y demás, es básicamente que las pocas barreras que hay se levanten. Es decir, todo lo contrario de lo que está planteando esta gente, que insisto, este documento está escrito por los que encabezan uno de los 4 o 5 proyectos de inteligencia artificial más avanzados del mundo. Y cierro esto con una reflexión que ya hice varias veces, pero que me parece que es lo más gráfico posible. Imagínense en qué clase de mundo estaríamos viviendo hoy si después de 1945 el desarrollo de la energía atómica lo hubieran hecho privados, los tipos más ricos del mundo, en total opacidad, sin ningún tipo de control y pudiendo hacer lo que quieran con ello. Bueno, probablemente ya no habría mundo del cual estar hablando, porque uno de los grandes éxitos que tuvo el siglo pasado fue haber logrado un sistema que contuvo un riesgo existencial, como era la bomba atómica, y lo neutralizó. Bueno, Trump, con la ayuda de Netanyahu, de Milei, etcétera, 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 está deshaciendo aquellas trabas que volvían al mundo un poco más seguro en términos atómicos y al mismo tiempo está promoviendo un mundo absolutamente inseguro en términos de otra tecnología potencialmente tan peligrosa como es la inteligencia artificial. Digo, una capa más a este rogel de peligros en el que vivimos en este año 2026. Buen día, compañeros. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo Buen día. andan? Buenos Fernando días. Soriano, Belén Bartoli. ¿Cómo andás, Diego Genud?